33 minutos pasan de las 9 de la mañana. Tiempo para abrir nuestro consultorio de bolsa con Juan Ignacio Marrón. Pueden llamar al fijo al 91 al 5331851. WhatsApp, notas de voz al 609-224716 y también vía YouTube. Juan Ignacio Marrón, muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿cómo estás? Bueno, pues bien, estamos en la antesala de la FED y estamos viendo cómo hoy Europa está con mayoría de avances moderados, IBEX 35 16.750 puntos y unos futuros de Wall Street que tras las caídas de ayer pues ahora se lo piensan y parece que quieren subir. ¿Cuál es la fotografía? ¿Cómo ves al mercado? El fondo sigue siendo muy bueno y yo creo que tenemos todos los ingredientes para realmente terminar un año de forma muy positiva, probablemente con un DAX superando el 20%, como está ahora mismo, y con los índices americanos exactamente igual. Hay que decir, del IBEX 35 casi ganando un 45% en el año, ¿no? Yo creo un año muy, muy positivo, desde luego, salvo que haya alguna sorpresa, algo que sería muy poco probable en la reunión de la Reserva Federal de hoy. Pues yo creo que tenemos todos los miembros para terminar el año de forma positiva. En este día yo quería preguntarle siempre me gusta colar algún título intradía que se convierte en claro protagonista y hoy tenemos en el foco a ThyssenKrupp, que está cayendo y tiene razones fundamentales, tiene resultados, tiene unas expectativas con pérdidas a septiembre, pero por el lado de la técnica, ¿cómo ve a la compañía? ¿Cómo tal ThyssenKrupp? Muy bien, bueno, vamos a verlo. Pues fíjate, desde el punto de vista del largo plazo y del plazo estructural, en principio pinta bien. Tiene tendencia alcista en ambos casos, lo cual es muy positivo, y ahora mismo simplemente está en una fase pues, de corrección dentro de ese largo plazo. Comenzó en el mes de octubre y que nos lleva pues, hasta donde estamos ahora mismo, en los 8,76. Es verdad que hay una caída importante del 7,4%, pero que si nos fijamos, pues veremos que estamos simplemente cotizando en torno a los retrocesos alcistas de Fibonacci que están en toda la región que estamos marcando aquí y que en particular pues terminaría el 61,8 en los 8,18 euros. Mientras eso se mantenga así, mientras estemos en esos niveles, no debería revertir mayor problema. La complicación la podríamos tener en caso de que se pierdan, porque ahí sí podríamos tener mayor probabilidad de caer en torno a los 6,74, que fue la última zona de giro alcista, la última señal de incorporación a una tendencia alcista de largo plazo en este activo. Por lo tanto, pues yo te diría que cuidásemos esos niveles. En el más corto plazo pues podríamos también afinar algo más, donde estamos viendo cómo pues, necesitaríamos superar los 10,59 para que la tendencia lateral que tenemos ahora mismo en el corto plazo pase a ser alcista, y cuidado con perder los 8,40. Vamos con consultas, Juan Ignacio, si le parece. Vamos con una nota de voz. Buenos días. ¿Cómo vería el analista una entrada en Airbus en Alemania y otra en Inditex? Gracias, buenos días. Bueno, pues vamos a responder a esta cuestión. Cuéntanos, Juan Ignacio. Bueno, vamos a ver. En el caso de Airbus, todo depende también del horizonte temporal. En el largo plazo y en el estructural, si queremos tomar posiciones de largo plazo, pues ahora mismo la verdad es que está en una posición razonablemente positiva. ¿Por qué? Pues porque viene de una corrección que comienza en los 211,77 euros, y a partir de ahí pues simplemente está produciéndose una corrección que se ha frenado en los 100,95, última zona de giro alcista de largo plazo. La tiene activada y eso quiere decir que el escenario principal es que pueda experimentar subidas. ¿Hacia qué niveles se podría dirigir? Bueno, pues si nos fijamos en las zonas de giro potenciales que se puedan formar en el futuro, estamos hablando de que en el largo plazo estaríamos entre los 220, 225 euros. Por lo tanto, podría tener sentido tomar posiciones. Si queremos afinar más en el corto plazo, lo que veremos es que venimos de una corrección que le ha hecho perder los 199 euros, y eso hace que pasemos a tener una tendencia bajista de corto plazo, pero nos estamos acercando a un nivel que es importante, es crítico, y tenemos que vigilar cómo se va a comportar ahí. En particular me refiero a los retrocesos bajistas de Fibonacci, que pueden condicionar bastante la forma en la que se comporte a partir de ahora.
voy a activarlos para que los veáis claramente y que en particular tendría que superar los 205 euros para que de verdad tengamos la tranquilidad o la mayor probabilidad de que se pueda dirigir de nuevo a los máximos en los 215 euros. Mientras estemos por debajo, pues algo de mayor debilidad podemos encontrar, pero en todo caso, por eso lo decía al principio, dependiendo del horizonte temporal en el que nos manejemos, pues podemos o esperar un poquito, esperando a que veamos cómo se comporta en torno a estos retrocesos bajistas, que además podría dar lugar a la identificación de una zona de giro bajista en los 200 euros, o por el contrario, tomar una posición simplemente manteniéndolas en el largo plazo. Si buscamos también Inditex, pues... Un segundo, mientras lo buscas, Juan Ignacio, tenemos que ir con una noticia de última hora que acaba de llegar Rubén, con la Unión Europea, con el punto de mira en Google, investigación abierta. Cuéntanos, Rubén. Pues Google, que investigado por la Unión Europea por usar contenido online para inteligencia artificial. Lo acaba de anunciar en un desayuno informativo la comisaria de competencia, Teresa Ribera. Es una de las últimas medidas de esas decisiones que está tomando la Unión Europea para regular a las grandes empresas tecnológicas, y lo que dice la Comisión es que está investigando si Google habría violado las reglas de competencia de la Unión Europea al usar el contenido de editores web y también el contenido cargado en la plataforma para compartir vídeos en línea en YouTube para fines de inteligencia artificial. Lo que ha dicho Teresa Ribera es que la inteligencia artificial está aportando una innovación notable y muchos beneficios para las personas y para las empresas, pero que este progreso no puede producirse a expensas de los principios fundamentales de nuestras sociedades. Dice Ribera que por eso ese motivo estamos investigando si Google puede haber impuesto términos y condiciones injustos a editores y creadores de contenido, a la vez que coloca a los desarrolladores de modelos de inteligencia artificial rivales en desventaja en violación de las normas de competencia de la Unión Europea. Así que esa es la noticia que nos llega desde Bruselas de última hora. Google, investigado por la Unión Europea por usar contenido online para inteligencia artificial. Pues muchísimas gracias, Rubén. Protagonismo, sin lugar a dudas, una vez más, mirando a esa inteligencia artificial. Juan Ignacio, volviendo al análisis, teníamos en espera, ahora te voy a preguntar por Google, pero tenemos a Inditex, que estábamos a medio camino. Cuéntanos. Sí, en Inditex en el largo plazo, pues la verdad es que pinta fenomenal, haciendo nuevos máximos históricos y además, pues en particular, desde que las probabilidades netas pasaron a positivas en diciembre del 2022, pues tenemos un periodo pues muy positivo, donde además se superaron los retrocesos alcistas y bajistas de Fibonacci, por lo tanto, pues dando lugar a subidas muy importantes que le llevan a los máximos históricos. Yo lo que le diría al oyente es que en el largo plazo, 42,15 es el nivel que tendríamos que vigilar sí o sí, porque ese es el nivel que nos determinaría el final de la tendencia alcista de largo plazo. Si tenemos un nivel intermedio que tenemos que vigilar, que son los retrocesos alcistas de Fibonacci en este periodo largo plazo, que estaría en los 46,87. Por debajo de ese nivel, pues primera alerta temprana de que quizá las cosas se podrían complicar un poquito más. En el corto plazo, pues ocurre algo parecido. Tendríamos los 46,42, nivel que sí o sí tenemos que vigilar y a partir del cual pues dejaría de tener sentido tener posiciones en este plazo, en el corto plazo. Y te decía, porque ya que el protagonismo se colaba a Google ahora con esa investigación, pues quiero preguntarte por una de esas grandes, magníficas, ¿cómo la estás viendo después de todo este año, después de lo que ha sido el azote de noviembre, luego brillando, ensombreciendo dudas sobre Nvidia? ¿Cómo ves al gigante? Pues fíjate, en general los 7 magníficos siguen especialmente bien, y te diría más. Lo que estamos observando es que así como en el SP500 los institucionales han estado comprando en las caídas y han estado vendiendo en las últimas subidas que se han producido desde la última semana del mes de noviembre hasta ahora, en el caso de los 7 magníficos han seguido comprando, tanto en las caídas como en las subidas. Y yo creo que eso es muy positivo y eso hace pues, que, entre otros, Alphabet lo esté haciendo de forma muy positiva con carácter general. Fíjate cómo en el largo plazo tenemos una tendencia muy alcista, lo mismo a nivel estructural, y que además es así, se mantiene desde mayo del 2023 y por lo tanto pues acumulando ya unos retornos muy muy importantes. En el largo plazo lo que no puede perder son los 148 dólares y como alerta temprana los 214. Si entráramos en el más corto plazo, pues aquí tendríamos
la referencia de los $240, que sí supondría el final de la tendencia alcista de corto plazo. Y esto es importante. ¿Es probable que lo vaya a hacer? De momento no. Fijémonos cómo las probabilidades netas son favorables a las subidas y la probabilidad de la tendencia alcista también en el corto plazo es del 88%. Por lo tanto, estamos en una fase puramente correctiva, pero el fondo sigue siendo muy positivo también para un activo como Alphabet, a pesar de las noticias que hoy pues no lo están sentando especialmente bien. Vamos con una consulta telefónica. Miguel Ángel, muy buenos días. Hola, buenos días, Intereconomía. Quería consultar al experto si piensa que Telefónica ha hecho suelo en 360 o puede perder algo más para entrar, o cómo lo ve Telefónica. En 360, ¿no? Has dicho el suelo. Vale. Pues lo analizamos. Muchísimas gracias. Hasta luego, Miguel Ángel. Vamos a ver. En el largo plazo, 363 en particular, efectivamente parece que se ha formado una zona de giro alcista y esto es muy positivo. Es verdad que en el largo plazo tiene una tendencia bajista, desde el momento en el que pierde los 3,95 y por lo tanto ya podemos empezar a unir de forma decreciente todas estas zonas de giro. Por lo tanto, es verdad que parece que está formando un suelo, pero yo te diría que es todavía demasiado pronto. El motivo es que está cotizando también por debajo de estas medias móviles, lo cual le frena cualquier tipo de impulso al alza. Yo lo que le diría al oyente es que en caso de que pueda superar los 3,76 euros, a partir de ese momento, 3,76 porque es precisamente esta media móvil, la parte superior, es lo que podría empezar a darle un cierto respiro, un cierto apoyo. Pero por ahora la verdad es que en el largo plazo tenemos probabilidades bajistas del 100% y alcistas del 0%, mientras que a nivel estructural, pues bueno, pues vemos que tiene unas correcciones bastante importantes. Si entráramos en el corto plazo para tratar de darle alguna referencia también más corta en el tiempo, lo que le podríamos decir es que efectivamente 3,63, 3,58 en el corto plazo es donde se forma esa zona de giro alcista, por lo tanto la referencia que está identificando es correcta, pero de nuevo tendría que superar 3,77, zona de giro bajista de corto plazo, para que la tendencia que actualmente es bajista pasara a convertirse en alcista. Por lo tanto, por seguridad, tanto en la lectura de corto como de largo plazo, pues 3,70, 3,77, 3,76 sería la referencia a tener en cuenta. Y por supuesto, por debajo de 3,58, pues no tendría sentido porque estaríamos en una tendencia bajista que podría continuar con mayores correcciones. Vale, vamos con más consultas. Dice, buenos días, Alonso Fernández, dice, ¿cómo ve vender Mapfre para comprar AXA, que tiene más recorrido el alza y paga un buen dividendo? Mapfre frente a AXA, ¿cómo ves vender Mapfre, comprar AXA en esa comparativa? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un relativo y así podemos comparar quién está haciendo lo mejor de los dos. Y así salimos de dudas y luego, dentro del que lo esté haciendo mejor, vemos cuáles son las referencias técnicas que podemos tener en cuenta. Bueno, desde el punto de vista del relativo, y teniendo en cuenta que cuanto más suba, mejor lo estaría haciendo Mapfre respecto de AXA, por lo que vemos es que desde, en particular, desde 2024 en adelante, vemos cómo Mapfre lo ha estado haciendo especialmente bien. Y en ese sentido, pues de momento seguiríamos estando en un entorno favorable en el largo plazo a Mapfre respecto de AXA. Ahora bien, si entramos en el corto plazo, lo que yo le diría al oyente, vamos a ver si podemos ajustar esto un segundito, vamos a ponerle, ampliarle el número de decimales para que pueda mostrar la información de forma mucho más correcta. Vale. Lo que diría es que mientras estemos por debajo de 0,10, efectivamente, empezaría a poder ser algo más favorable a AXA, pero estaríamos en todo caso en un entorno puramente coyuntural, es decir, sigue siendo favorable en el corto plazo también la posición de Mapfre. En todo caso, si analizamos Mapfre en particular, y ahora ya salimos del relativo para meternos en el análisis específico de Mapfre, lo que veríamos es que en el largo plazo tiene una estructura muy positiva, mientras no pierda los 2,42
yo en principio lo mantendría y simplemente en el corto plazo lo que le diría es que no pierda los 3,77 euros en particular. Las probabilidades son favorables a la tendencia alcista de Mapfre 100% frente a la tendencia bajista del 0% también en el medio plazo. Por lo tanto, yo ahora mismo no vería otra opción. Vale, más consultas. Y nos pregunta Tomás Muedram, ¿qué le parece Tesla? Bueno, Tesla es otro de los 7 magníficos que ha tenido pues, un comportamiento un poquito más volátil que el resto, como por otro lado suele ser habitual, y donde pues nos hemos encontrado, a ver que se termina de cargar, nos hemos encontrado con una situación de cierta lateralidad. En todo caso, la tendencia estructuralmente hablando es alcista, aunque en el largo plazo pues necesitamos que supere los 457,77. Está prácticamente ahí, está cotizado en 439, por lo tanto, de momento pues no lo ha conseguido, pero está muy próximo a ello. Lo que no debe suceder es que pierda los 227,60, porque supondría pues la salida del lateral para convertirse en una tendencia bajista, y como alerta temprana lo que le diría es que perder los retrocesos alcistas que se sitúan pues en la parte inferior, en los $313, no sería nada positivo. Mientras eso no suceda, siga por encima de estos niveles, en principio en el largo plazo tendría muy buena pinta. En el corto, pues ya hemos pasado a una tendencia alcista, también la tenemos en el medio plazo, mientras se mantenga por encima de los $400. Ahora mismo, bueno, pequeña corrección desde los 455, podría incluso llegar hasta los 424, 429 dólares. Simplemente estaríamos hablando de una corrección dentro de esa tendencia alcista que podría perfectamente continuar. Vemos además cómo las probabilidades netas son favorables a la continuación de la tendencia alcista y por lo tanto ahora mismo la única recomendación que habría para Tesla sería posiciones largas. Vamos con una nota de voz. Buenos días. Me gustaría que el experto me aconsejara para entrar en una compañía que cotiza en el NYSE, cuyo ticker es CHOW. Si me aconseja entrar, si es buen momento, lo que el experto me diga. Y también me gustaría, tengo acciones de ASML en el Nasdaq con ganancias del 50% y me gustaría saber si sería bueno recoger beneficios. A ver qué me aconseja el experto. Muchas gracias y muy buen día. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo las ves? Yo estoy buscando que Chof, con el ticket sí que lo he encontrado. Sí, el problema que tenemos es que, sí, lo tengo aquí, el problema es que es un histórico demasiado corto como para poder hacer un análisis suficientemente seguro. Lo que le diría es que está superando 10,59, lo cual es positivo porque está forzando que pueda llegar a desplazarse estas zonas de giro bajistas a niveles superiores, lo cual es muy positivo. Y lo que le diría es que en caso de que pierda los 5,56, que es la última zona de giro alcista de corto y de medio plazo, pues que dejará de plantearse cualquier posición en un activo como este. Pero insisto, tiene un histórico demasiado corto como para poder afinar mucho más en el análisis, por desgracia. En el caso de ASML... En el Nasdaq decía. Sí. Que tenía ganancias del 50%. Pues hay que darle la enhorabuena. Es verdad que en el largo plazo, desde que se identifica una zona de giro alcista en 569,20 y empieza a activar esa zona y rompe al alza los retrocesos bajistas de Fibonacci, estamos hablando que eso ha sucedido en el mes de septiembre, a partir de ese momento pues ha tenido un desarrollo muy positivo que le lleva hasta los 924,35. Ahora mismo ese nivel, que es la última zona de giro bajista, se está desactivando y eso quiere decir que podría incluso extenderse hasta por encima incluso de los
980, 1000 incluso dólares. Ahora bien, lo que le diría es, en el largo plazo, cuidado con perder los 569, esta referencia que estaba diciendo, y como alerta temprana, los 704, 703 dólares. En el corto plazo, pinta bien, tiene tendencias alcistas desde que rompe al alza los 905 dólares y, por lo tanto, pues de momento las probabilidades son muy favorables a que pueda continuar las subidas. Le diría que en caso de que corrigiera hasta los 920, 928, pues podría probablemente formarse una zona de giro alcista que sería un buen momento de entrada para incorporarse en una tendencia alcista como la que estaríamos viendo. Cuidado con los 829 euros en caso de que se pierda, dólares, porque eso supondría el final de la tendencia alcista actual. Vale, vamos con asuntos, así nos da una consulta y una llamada. Gus XR que pedía que analicemos el análisis de Enel. Quiere pregunta para entrar. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a verlo. Pues fíjate, un sector en el que, curiosamente, como consecuencia de las necesidades energéticas que tienen los centros de datos, pues va a ser directamente beneficiado por toda la inversión que se pueda producir en un negocio aparentemente poco relacionado con él. Bueno, en el caso de Enel, pues lo que vemos es que en el largo plazo sigue teniendo una tendencia alcista, lo mismo que en el estructural, desde hace ya mucho tiempo. Nos tenemos que remontar al 2023, a abril del 2023, para encontrar un nuevo momento en el que se alinean las probabilidades alcistas en ambos casos, en un horizonte de largo plazo y estructural. Eso nos lleva pues, a un recorrido muy alto y que además, en caso de que se mantenga por encima de los 6,20 euros, seguiría en principio siendo muy positivo para Enel en el largo plazo. En el corto, aquí ya la cosa se ha complicado un poco más. Desde que ha perdido los 8,79 pasamos a tener una tendencia bajista. Tendría que volver a recuperar los 8,95 euros para que la tendencia bajista se convierta de nuevo en una tendencia alcista de corto plazo. Por lo tanto, de momento, y además estando cotizando por debajo de estas medias móviles, pues quizá no se estarían cumpliendo las condiciones ideales para poder tomar una posición en el corto plazo, insisto. En caso de que supere 8,79, ahí quizás sí podría empezar a mejorar la situación de forma importante. Pues nos queda 1 minuto y medio. Pedro, una pregunta rapidísima. Muy buenos días, cuéntenos. Buenos días, pues voy rápido. Quería preguntarle su opinión sobre la entrada ahora mismo en Bayer, o si ya llegamos un poco tarde, y que me sugiriese 2 compañías para mantener en mi cartera a tiempo del IBEX 35. Vale. Gracias. Déjenme al teléfono que vale. En Zaragoza, de donde les llamo, entra muy mala señal en mi zona. Gracias, lo trasladamos. Gracias, Juan Ignacio. Volando, Bayer y 2 recos del IBEX. Venga, pues en el caso de Bayer vamos directamente al corto plazo. Es verdad que ahora mismo quizá no está en el mejor momento para entrar. El momento ideal habría sido en torno a noviembre, alrededor de los 26,60. Por ahora yo lo que haría probablemente sería esperar a que se pueda producir una corrección hasta los 32,13, 32,40, donde a partir de ahí se podría formar una zona de giro alcista y daría probablemente una posibilidad de incorporarnos a esa tendencia alcista de corto y de medio plazo. La tendencia en el largo plazo también es alcista. Respecto de compañías que pudiera... Sí, hombre, yo lo que le diría, pues algunas de las que hemos visto, el propio Inditex lo está haciendo especialmente bien, y algunos de los bancos que yo creo que desde luego pues las perspectivas que tienen son positivas. El propio Santander es uno de ellos, con lo cual yo le diría que cualquiera de ellos estaría francamente bien. El propio Iberdrola también es otro de los que podríamos considerar. Nos vamos volando. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Marrón, por este tiempo de análisis. Feliz jornada y hasta la próxima. Hasta la próxima.